Hola, hola, amantes de las mascotas. Bienvenidos a este nuevo programa aquí en Animal Peace, la paz animal, el equilibrio, la regulación animal, las buenas emociones animales que debemos perpetuar para el bienestar de ellos y para el bienestar tuyo. Muchas gracias por conectarse a este en vivo. Bueno, voy a mirar si nos estamos viendo bien. ¿Dónde está? Vamos a ver cómo nos baila por este lado, ¿eh? Ojalá. Estoy... Lilo, bienvenida. Saludos a Tania. Estoy escuchando bien. ¿Qué tal? Gracias. Voy a, voy a revisar. Voy a revisar aquí cómo nos estamos escuchando. Y viendo, por supuesto. A ver qué tal. Bueno, creo que tenemos acá bien. No, muy bien, perfecto. Eso está muy bien. Excelente. Tenemos acá video, tenemos audio. Muy bien, todo está bastante en orden. Muchas gracias. Siempre estaré enormemente agradecido con todos y cada uno de ustedes que se conectan martes, jueves, 7 de la noche, hora Colombia, para compartir información. Información supremamente valiosa. No porque la diga yo, sino porque ha sido trabajada durante muchísimos años. Recuerden, 25 años llevo yo trabajando el proceso de la biología humana, la biología humana como factor desencadenante de bienestar o malestar en las mascotas. Hace 32 años egresé de la Universidad de Caldas en Colombia como médico veterinario zootecnista y ya llevo un cuarto de siglo haciendo investigación por mi cuenta de los humanos, no de los animales. De los animales, digamos que tengo la universidad intacta más las investigaciones que he hecho a lo largo de los años, sino del humano per se. Es que el tema con el humano es muy interesante, amigos. Nosotros somos la única especie animal del planeta Tierra y hasta donde nos dice la NASA, no hay ningún otro planeta parecido al de nosotros. Si hay vidas diferentes a la de nosotros, entonces quedémonos acá en este planeta. 8.300 millones de habitantes de este planeta, la Third Rock from the Sun, la tercera roca desde el Sol, como se tituló una sitcom por allá en los 90. Muy interesante. Entonces, en este planeta somos la única especie animal, la única especie animal que somos conscientes de nosotros mismos y que tenemos emociones complejas. Hoy vamos a hablar de emociones de los animales, cómo esto es importante, cómo afecta, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de emociones complejas y vamos a hablar de emociones tanto positivas como negativas de los animales, pero vamos a hablar también de emociones que son complejas y que es importante identificarlas, importante trabajarlas de tal manera que le hagamos un bien a nuestras mascotas. ¿Tienen emociones tus mascotas? La respuesta sencilla es sí, claro que tienen emociones, sí. Ok, vamos entonces, voy a dividir el programa en varias partes. Ok, vamos con esta que me parece muy interesante. Emociones, pero que se ve ahí más o menos. Saludemos por aquí. Ya se conectó la mamá mía. La amo mucho. Dios le pague por conectarse. Empecemos como por lo básico de las emociones que son animales salvajes. Luego miramos a ver las emociones de los primates que son nuestros primos genéticos, los más parecidos a nosotros. Nos diferencia el 2% del ADN, lo cual es absolutamente nada porque somos especies diferentes. Luego vamos a mirar las mascotas, ¿ok? Entonces, y en un cuarto escenario de la charla de hoy,
vamos a hablar de esta belleza, de la editorial Conscious Human Editorial. Aquí la ven. Estamos prontos a salir de manera internacional. Estamos ya terminando otras cosillas y así se va a ver. Me pongo por aquí para no estorbar mucho. Y así se va a ver. Equilibrio biológico y emocional, lo que tu mascota dice de ti. Y vamos a trabajar el 8º capítulo de las emociones compartidas, las tuyas y las de tu mascota. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces comencemos, mis queridos contertulios, a explorar esta parte muy bonita de las emociones principales en la vida silvestre, o sea, de los animales salvajes. ¿Listo? Los animales salvajes experimentan una amplia gama de emociones básicas y complejas similares a las humanas. Sí, todos los animales lo van a hacer básicamente por supervivencia. Fundamentales para esa supervivencia y para el bienestar social de ellos. Quiero también diferenciar varias cosas. Las emociones de los animales salvajes son para supervivencia. Las emociones de los primates son para supervivencia, pero ellos tienen emociones más complejas que los otros animales. Y luego terminamos con las mascotas, las emociones de las mascotas y cómo estas emociones tienen que ver contigo, y son emociones que están arraigadas a ese vínculo, ya no por supervivencia, aunque todavía queda de supervivencia. Por supuesto que todavía queda muchísimo de la supervivencia como especie canina, como especie felina, al lado tuyo. Lo voy a desarrollar un poco más adelante, porque tiene que ver la supervivencia de mascotas todavía con las emociones de las que estamos hablando, porque las mascotas también tienen emociones complejas. ¿Listo? Vamos entonces con este bonito escenario de las emociones en animales salvajes, llamémoslo así. La ciencia moderna a través de la etología es la ciencia que estudia el comportamiento, la neurociencia que se aplica tanto a ti como humano como a los animales. ¿Por qué? Porque el cerebro de los animales, especialmente animales más desarrollados tipo mamíferos, como tus mascotas, como esa vaca que estás viendo ahí, aquí te la pongo, mira qué bonita, la vaca, o una manada de elefantes. La neuroquímica, o sea, todo lo que se secreta en el cerebro es muy parecido en todos los animales, muy parecido, somos muy parecidos. Entonces, a través de la neurociencia, la etología, han confirmado que no son meras máquinas biológicas, sino seres sensibles capaces de procesar el mundo afectivamente. Emociones principales, las básicas, las primarias: miedo, ira o enojo, alegría o felicidad. Llamémoslo en alegría. La felicidad es mucho más del humano que de los animales, pero dejemos la emoción básica, que es la alegría, porque la alegría sí hace un cambio. La alegría en cualquier animal genera un cambio en unos neurotransmisores, pero la felicidad como tal hace, digamos que es más compleja y es del humano. ¿Qué dice acá? Es visible en comportamientos de juego y tras satisfacer necesidades como el alimento. Yo no diría no solo el alimento, la cópula. Para los animales, incluso para nosotros los seres humanos, la procreación es absolutamente básica. Y eso también genera neurotransmisores del placer. Tristeza también se ve en la selva. Ahora, emociones más complejas o secundarias. Duelo: los elefantes y cetáceos como las orcas realizan rituales de velorio o permanecen junto a sus muertos durante días. No es específico o único de estas dos especies, hay otras especies que también lo hacen. Empatía: capacidad de sentir el dolor o el estrés del otro, especialmente en primates, lobos y roedores. Tiene sentido, primates porque son nuestros primos, roedores porque están muy cerca del humano y porque en roedores se ha hecho demasiados estudios y es mucho más fácil identificar eso que les estoy diciendo, y en lobos que tienen unas conductas que de allí se derivan, las conductas primarias del perro: amor y afecto, formación de vínculos profundos y duraderos.
¿Cómo sabemos que sienten estas emociones los animales en la selva o los animales silvestres o salvajes? Biología similar. Los animales poseen estructuras cerebrales como el sistema límbico y neurotransmisores como la oxitocina y la dopamina idénticos a los humanos. Entonces, cuando se hacen estudios, se hacen análisis en humanos de qué pasa cuando el humano ve a un hijo, una mamá ve a un hijo, un papá ve a un hijo, se secreta oxitocina en el cerebro, que es la hormona del vínculo, pero que es la hormona también que ayuda a las hembras mamíferas y a las mamás lactantes a que produzcan leche. ¿Ven? Dopamina es un neurotransmisor del placer. Se secreta en esos animales y en nosotros también. Lenguaje corporal. Expresiones faciales, posturas de la cola o las orejas y vocalizaciones específicas. Es el lenguaje de ellos en oral, cómo vocalizan, pero también cómo se comportan y sus partes anatómicas, cómo cambian. Eso es exactamente lo mismo que nosotros. Recuerden que nosotros somos animales. Nosotros estamos dentro de la gran familia animal y somos el Homo sapiens. Somos un animal racional, un animal que piensa. A veces parece que pensamos poco o pensamos mal. A veces los animales son mucho más prácticos frente a su sociedad animal y frente a su conducta y sus comportamientos y lo que obtienen de ello y cómo viven socialmente ellos, y nosotros pues digamos que nos apartamos como de ese equilibrio de ellos y nosotros nos desequilibramos mucho, pero ya les voy a explicar luego por qué, porque es que nuestras emociones son muchísimo más complejas que las emociones de los animales. Todas las emociones de los animales son parecidas, difieren un poquito los primates y difieren un poquitico las mascotas por la cercanía a nosotros, cercanía genética como los primates y cercanía de convivencia como las mascotas. Muy bien. Vamos a hablar de primates. Son nuestros primos o los animales más cercanos a nosotros desde la genética. Mírenlo acá. Los primates sienten una amplia gama de emociones muy parecidas a las de nosotros, desde impulsos básicos de supervivencia hasta sentimientos sociales complejos. Ojo pues, nosotros los humanos no somos emocionalmente muy distintos de los chimpancés o bonobos. Recuerden que dentro de los primates hay varias especies. Chimpancés es una especie, simios otra, bonobos otra. Hay muchísimas especies que se comportan diferente. Los gorilas son otra. Y nosotros tenemos una forma de relacionarnos emocionalmente con nuestro entorno y con nuestra sociedad parecida a algunas especies de primates. Emociones básicas, las mismas de todos nosotros, por mera supervivencia, el miedo, la ira. La ira surge frecuentemente entre la frustración o conflictos por comida y pareja, lo mismo que nosotros. O sea, esas emociones no son complejas, amigos. Esas emociones son básicas. Estamos hablando de las emociones básicas tuyas o mías. La ira, eso es una emoción básica, es una emoción que vibra supremamente denso. Eso ya tiene unas mediciones, se ha hecho la tarea de medirlas. Entonces la ira es una emoción básica simple. El miedo es lo mismo. La alegría, no la felicidad, la alegría también es básica. La tristeza también es básica. Hay emociones sociales, pues porque digamos que todos los animales son sociales, todos los animales trabajan a partir de sociedades o de conjuntos o de clanes, todos, algunos más y otros menos, por supuesto, pero todos. En los primates obviamente se ve algo más. Emociones sociales y complejas. Dada su naturaleza altamente social, los primates han desarrollado sentimientos que facilitan la cohesión del grupo. Aquí hago un símil con los perros. Los perros son una especie muy social. Los gatos no. Los gatos no son tan sociales. Ahora, hace 20 años para acá, se han vuelto mucho más sociales los gatos. Pero en general eran un poco más solitarios los gatos y muy sociales los perros. Dice
En los primates, empatía y compasión. Son capaces de consolar a compañeros angustiados y reconocer el sufrimiento ajeno. Eso no es fácil verlo en otra especie. Es más fácil en los primates porque son muy parecidos a nosotros. Celos. Se observan especialmente en relaciones de pareja o entre crías que compiten por la atención materna. Bien, cuando nosotros los humanos vemos un perro o un gato y decimos que tiene celos por su comportamiento, yo creo que la palabra está mal utilizada, solo que la humanizamos muchísimo, por eso estos programas, porque lo que estamos hablando es de la humanización y cómo tenerla de herramienta y que no sea una amenaza al bienestar de las mascotas, porque humanizarlas no necesariamente es darles lo que ellos necesitan, humanizarlas es de pronto darle lo que no necesitan creyendo nosotros que es eso, por falta de interés en la investigación, interés en ir a mirar qué pasa con esta especie y con esta raza dentro de esta especie. ¿Ok? Entonces no tanto yo diría que son celos como lo estamos evidenciando acá en este compendio de la IA de Google que nos dice celos entre pareja o entre crías que compiten por la atención materna. Eh, Eso es muy de una especie social, eso es muy del clan. En nuestras mascotas lo que sucede es jerarquía, porque las mascotas no están compitiendo por amor, no están compitiendo por la mamá, no están compitiendo por... Si hubiese escasez de comida, competirían por comida, pero no, eso no es celos. Entonces tampoco es celos cuando ellos están viendo la jerarquía que se altera. Una mascota que se mete en la mitad de una pareja y que a todos les parece muy chistoso, pues les digo que no. Una mascota no tiene que estar metida entre la pareja, no tiene que estar durmiendo en la mitad de los dos. Eso es una señal de que algo no está bien. Y dentro de la etología y el comportamiento, esto se da mucho en perros. Tienes una muestra de afecto con tu pareja y el perro llega o la perra llega y se mete entre los dos, trata de empujar al uno y sacarlo de esa ecuación para ella quedarse con su alfa que puede ser un hombre o que puede ser una mujer, puede ser cualquiera de los dos, porque la jerarquía no se impone por sexo, la jerarquía se impone por coherencia. Ya tengo un programa que se llama La jerarquía, ¿qué tan líder eres tú? Ya está en YouTube, por favor, para que vayan y lo miren, está completo el en vivo de la jerarquía. Entonces ellos no son celosos, ellos están viendo es algo que la jerarquía ya no se está cumpliendo ahí y ellos quieren estar dentro de esa jerarquía. Pero eso hay que corregirlo, por bonito que se vea, eso hay que corregirlo, porque es un desequilibrio para la mascota. Continuemos con lo que nos dicen de los primates. Afecto y amor forman vínculos profundos y duraderos, manteniendo la paz mediante el contacto físico y el acicalamiento. No todos los animales lo hacen, no todas las especies lo hacen. Aquí en los primates es más evidente esto. Sentido de la equidad. Pueden sentir indignación y recordar injusticias si perciben un trato desigual en comparación con otros miembros del grupo. Se han hecho muchos estudios frente a eso. No se da en otras especies de la misma manera que en los primates. Ya les dije, porque somos muy parecidos. El sentido de la equidad se da más en estas especies. Dato curioso, los primates también pueden experimentar duelo. Se ha observado a grandes simios permaneciendo junto a los cuerpos de sus seres queridos fallecidos durante horas o incluso días. Muy bien, chévere, ¿sí o qué? Estamos viendo entonces qué emociones hay en todos los animales, perdón, en todos los animales, y que hay unas emociones un poquito más complejas en unas especies tipo primates. Eh, pero nosotros, los humanos, tenemos emociones muchísimo más complejas de las que estamos viendo. Esa es la parte importante. Entonces, me parece que es, digamos, vital entender que las emociones, si bien, si bien son comunes en animales y tienen emociones, ya está estudiado,
a partir de la neuroquímica y el comportamiento. De ahí sale el estudio que dicen los animales sí tienen emociones. Pero las estamos equiparando con emociones humanas, que son muchísimo más complejas porque ya les dije, somos la única especie en no sé cuántos miles de millones de planetas, o al menos los 9 de aquí cerquita, de este ecosistema de 5.3 millones de animales en el planeta. Nosotros somos animales, nosotros somos mamíferos, vertebrados, Homo sapiens. ¿Ok? La idea es hacer el salto evolutivo al Homo coerensis. Después les hablaré de eso un poquito más. El Homo coerensis, en donde las emociones ya no van a ser nuestros dragones, nuestros amos. Hace 2 días hice un en vivo, lo voy a postear prontamente en YouTube, hablando de que las mascotas no se suicidan. Ningún animal se suicida. Los humanos sí. Nosotros sí deliberadamente atentamos contra nuestra vida y eventualmente logramos el cometido de quitarla, de irnos de este plano de manera autónoma. Somos la única especie de 5.3 millones de animales, de especies animales. ¡Wow! Hablé de ese tema sensible y lo uní obviamente a las mascotas. ¿Qué tiene que ver con las mascotas? Entonces, ese tema tan sensible, hoy lo estoy trayendo, es las emociones de los animales. Ya vimos emociones en lo salvaje, ya vimos emociones en los primates, ahora vamos a ver las emociones en las mascotas. ¿Y quiénes son las mascotas? Perros y gatos. Perros y gatos. Todavía no vamos a hablar de una lagartija como mascota, ni de una culebra, ni de una tarántula. Vamos a hablar de perros y gatos. Las emociones de perros y gatos. Eso es lo que vamos a ver a continuación para darles mucho más contexto. ¿Ok? Muy bien. Entonces miremos pues qué bonitas estas imágenes. Vean. Donde me pongo que no estorbe mucho. Yo creo que por aquí. Por aquí. Muy bien. Las mascotas, especialmente perros y gatos, recuerden, mascotas, estamos hablando de perros y gatos, todavía no vamos a hablar de otro tipo de mascota. Muchas gracias por los me gusta, muchas gracias por dar like. Mil gracias. Dios les pague. Por favor, compartan este link, compartan el enlace. Mire, las cifras están, el 52% de las familias en el mundo tienen mascotas, mínimo una. O sea que esto le sirve a un poco de gente, esta información. Y también les voy a hacer muy claro, guardándome un poquitico no, diciendo datos, dando datos. Más que si los digo yo, a veces podrá sonar como medio orgulloso, pero no, dando datos. La forma como yo he venido analizando, investigando y poniendo la información para todos ustedes, tutores responsables de mascotas, no se consigue de esa manera. Hay que ir a muchas partes. Yo se las entrego mascadita, no solamente en estos programas, se las entrego en el libro que prontamente vamos a poner para que todos ustedes lo adquieran. Equilibrio biológico y emocional, lo que tu mascota dice de ti. Hoy vamos a discutir el capítulo 8, emociones compartidas. Cómo tus emociones las afectan a las mascotas, porque vamos a hablar de eso que es supremamente importante. Entonces van a tener la posibilidad prontamente de comprar el libro a través de, pero yo me quito de aquí para que ustedes, no sé si alcanzan a ver acá. conscioushumaneditorial.com o en inglés que quede todo bonito, conscioushumaneditorial.com, y ahí pueden adquirir el libro. Entonces, ahorita vamos a entrar en materia de lo del libro. Por ahora sigamos con las mascotas. Mire pues, perros y gatos.
Tienen una amplia gama de estados afectivos, de emociones básicas, algunas un poquito más complejas, porque comparten estructuras cerebrales y hormonas como la oxitocina relacionadas con las emociones y son comportamientos, conductas adquiridas a través de el contacto continuo contigo y conmigo, o sea, con los humanos. ¿Sí o no? Con los humanos. Esa parte es supremamente importante. Continuemos. Las básicas son prácticamente como de supervivencia. Las básicas son de supervivencia. Ahí más o menos. Diversos estudios, incluidos los de la Universidad Nacional Autónoma de México y universidades internacionales, confirman que las mascotas sienten alegría, recuerden, no felicidad. Esta es una emoción compleja de los humanos. Pero alegría, ¿cómo se manifiesta? Juegos, saltos, movimiento de cola en perros o ronroneo en gatos. Miedo, una respuesta evolutiva ante el peligro que activa cambios físicos como el aumento del ritmo cardíaco. Eso lo vamos a ver ahora también. Tristeza. Puede ocurrir por la pérdida de un compañero o cambio de ambiente, mostrando letargia o falta de apetito. Y eso lo debemos nosotros, tú como tutor responsable, debes gestionar los cambios que tú estás provocando en el ambiente y en el ecosistema de tu mascota o de tus mascotas. Esto me parece muy interesante parar aquí un poquito. Porque es que cuando hay un cambio, mira, todo lo tuyo se refleja en ellos. Ya hay estudios que demuestran que cuando hay un nivel sostenido de cortisol, que significa estrés, y el estrés puede ser rabia, ira, llanto, tristeza, dolor, angustia, etcétera, 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 esos niveles que se sostienen en el tiempo de cortisol se pueden medir en tu cabello, en tu pelo, y ahí se miden cuántas semanas llevas con ese nivel, porque es una de las partes del cuerpo donde se pueden hacer ese tipo de mediciones. Ahora, cuando le hacen la medición a tu perro, especialmente perro, pero también en gatos, encontramos que también el cortisol en esas mascotas también está elevado. Ah, fue máquina. O sea que yo estoy afectando a mis mascotas. Pues por supuesto que sí. Vengo diciendo esto 2 veces a la semana desde el primer martes de febrero. Pero, aquí viene algo que tú debes gestionar. Todo cambio en ti, emocional, comportamental, incluso de enfermedades, una ruptura, un duelo por cualquier cosa, o una mudanza, o una mascota nueva, o unos muebles nuevos, ojo con esto, porque para nosotros los humanos qué rico estrenar, pero ese olor, pero ese cambio no es tan sencillo en mascotas y lo debes gestionar. Si tú cambiaste de carro, también se gestiona, especialmente para los perros que les gusta tanto andar en carro, pero esa emoción hay que gestionarla. Se murió una mascota y tú tienes 3 mascotas. Entonces nosotros como humanos que queremos que creemos que todo es, o sea, le ponemos todo, lo humanizamos todo y estamos humanizando a las mascotas de una manera impresionante. El duelo por la pérdida de la mascota es un duelo que te afecta más a ti que a las mascotas que se quedan. Pero, lo que nosotros creemos que es el duelo de las que se quedan por la que se fue es por una desorganización, una desregulación de hábitos y de jerarquía. No es tanto el duelo de la pérdida entre las mascotas, porque eso está en su epigenética. Para ellos es mucho más fácil, pues porque los animales sí viven en clanes, pero viven diferente a nosotros desde el punto de vista familiar, y como vemos nosotros a los miembros de la familia, ellos, la pérdida de un compañero, nosotros decimos hermanos porque creemos que un gato es hermano de un perro y porque creemos que ellos son nuestros hijos, ok, listo, vamos a hablar en ese lenguaje.
porque se fue un hermanito de ellos, así sea un perro y quedaron dos gatos. No, el tema es la desregulación de hábitos, de jerarquía, también tu desregulación bioquímica a partir del duelo. Entonces, esto quería hacer aquí hincapié porque nosotros creemos que las mascotas tienen las mismas emociones que nosotros y creemos que ellas sienten lo mismo que nosotros porque sí, pues porque son nuestras hijas y nuestros hijos. Ok, ¿qué más sienten ellas? Enojo o ira, expresado mediante gruñidos, posturas defensivas o erizamiento del pelo. Asco o desagrado, reacción ante ciertos olores o alimentos. A ver, yo no diría que asco o desagrado. Esta IA me tiró la información muy humanizada. Miren, los animales no tienen como nosotros la percepción del asco, porque para nosotros oler algo en descomposición nos da hasta arcadas. Para los animales no, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que los perros van y, perdón, van y rebujan la basura? Y es un manjar para ellos. A ellos les gustan esos olores. O sea que hablar un poco de asco no creo que sea tan correcto. Sin embargo, olores que para nosotros son agradables, esos olores tal vez para las mascotas no lo sean. Porque es que ellos tienen entre 20.000 y 150.000 llamémoslo así, unidades receptivas olfativas mucho más que nosotros los humanos. También en el oído ellos son increíbles. Pero en el olfato, que es tan importante en las mascotas, o en los animales en general, pero hablemos de las mascotas, el olfato para ellos es el que le da la neuroplasticidad más importante, es el que le da la mayor cantidad de información al cerebro. No es la vista. En gatos es más la vista que en perros, pero en perros la vista no tanto. En humanos la vista es el más importante. El 75% de los estímulos que llegan al cerebro llegan a través del quiasma óptico, del nervio óptico que allá va al quiasma y luego se interpreta y luego se forma la imagen. ¿Por qué entonces, y esto es muy importante, hay alergias respiratorias en nuestras mascotas después de que nosotros limpiamos la casa con un nuevo desinfectante, un nuevo coso para el trapeador o para el trapero? Eso sí afecta a nuestras mascotas. Es más, podemos hacer de cuenta que estamos limpiando muy bien para ellas, para que huela más rica la casa para ellas, y les podemos estar haciendo un daño. Entonces yo no creería tanto que el asco o desagrado reacciona ante ciertos olores o alimentos. No, lo veo más por otro escenario. Sin embargo, ellos van a reaccionar también de una manera o de otra frente a olores o alimentos. ¿Ok? Aquí la pusieron asco desagrado como una emoción. Yo creería que esta es algo más de supervivencia. ¿Cuáles son las emociones complejas y los vínculos? Hay debates sobre emociones muy complejas como la culpa o el orgullo. Se ha observado lo siguiente. Vamos a ver con qué nos sale porque esto es muy humanizante. Queremos humanizar todo. Queremos que nuestras mascotas sean nuestras hijas y nuestros hijos. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Yo no estoy calificando nada de esto. Estoy diciendo que estas prácticas generan estrés y desregulación en nuestras mascotas. Dice amor y apego. Interactuar con sus dueños libera oxitocina, fortaleciendo el lazo afectivo y reduciendo su estrés. Clarísimo, ya está estudiado. Genera oxitocina en ellos y en ti. Empatía. Los perros pueden detectar si su dueño está triste y acercarse para brindar consuelo. Sí, pero es mucho más científico que quedarnos en la mera curiosidad de la emoción. Él sabe cuando estoy triste. Sí. Él sabe cuando estoy enojado. Sí. Él sabe cuando estoy iracundo. Sí. Y les voy a explicar por qué. Resulta que cada emoción y familia de emociones complejas humanas
generan en nosotros cambios comportamentales, conductuales, bioelectromagnéticos, que se mide en el cerebro la electricidad y se mide en el corazón el magnetismo, y esto ya lo está estudiando mucho el HeartMath Institute en California, sobre la coherencia del latido del corazón, la coherencia cardíaca frente al cerebro. Y cuando nosotros estamos de una manera o de otra, generamos unas sustancias u otras, nos comportamos diferente, nos paramos diferente, tenemos las microexpresiones del rostro diferentes y cambiamos nuestra vibración, y eso lo sienten las mascotas. Más allá, a ver, sería muy simplista, y yo no soy simplista, sería muy simplista decir que ellos saben cuando estamos tristes, sí, eso es muy simplista, y cuando estamos enojados, sí, pero entendamos de dónde viene que ellos lo sepan. Es que no le falta sino hablar, y porque es que ellos han aprendido que el cambio comportamental, a partir de tu cambio comportamental, les genera dos cosas. La primera, que tú cambies de frecuencia, de vibración, de sustancias bioquímicas. Cuando viene tu mascota a tu encuentro, tú inmediatamente secretas oxitocina, así estés muy berraco, así estés muy triste. Tú empiezas a cambiar el cortisol y a cambiar otras sustancias y a cambiar otras sustancias del estrés como angiotensina, vasopresina, adrenalina, y la empiezas a cambiar por oxitocina, tal vez por dopamina. Y eso lo siente tu mascota también. Entonces, cuando empezamos a ver la bioquímica, la ciencia detrás de las emociones, empezamos a entender mucho mejor lo que está sucediendo. Entonces, nos dice aquí que en la empatía, bueno, celos, se va a comentar comportamiento de celos cuando el dueño presta atención a otro animal o objeto. Esta quería llegar acá. ¿Se acuerdan que ahorita la estuvimos hablando? Y eso se da por supervivencia. No estoy minimizando nada de las emociones tuyas o las de las mascotas, ahora hablamos de las tuyas. Pero estoy dándoles a ustedes información biológica, información bioquímica, información neurocientífica, para sacarnos del romanticismo con el que vemos a nuestras mascotas y centrarnos en la responsabilidad de la bioquímica, de la regulación, del equilibrio biológico y emocional. Por eso se llama mi libro así, porque es tu responsabilidad estar equilibrado frente a tus mascotas. Hemos dejado la responsabilidad del cambio hormonal, cambio bioquímico, cambio frecuencial de nuestras emociones densas, se los hemos dejado a nuestras mascotas. Ellas llegan y nosotros cambiamos. Sí, pero eso las afecta a ellas. Tan chévere tener una mascota para yo sentirme mejor, porque ya los estudios nos lo dicen, amigos, es que tener una mascota te prolonga la vida biológica entre 5 y 12 años. Pero eso no es gratis. Las mascotas se están muriendo cada vez más jóvenes. No están durando lo que debería durar esa raza. Las mascotas se están enfermando cada vez más jóvenes de unas súper terribles enfermedades que eran enfermedades de viejitos o de mascotas geriátricas. No. Ahora a una mascota de 3 años le está cayendo, imagínense un gato de 3 años con insuficiencia cardíaca crónica, con insuficiencia renal crónica. Y en estos días estuve hablando de eso. Los gatos no son muy dados a tomar agua como los perros. Los gatos se hidrataban cuando consumían sus presas que tenían entre el 70 y el 80% de materia húmeda. Y nosotros le estamos dando en el concentrado, en las croquetas, en el pienso, le estamos dando el 90% de materia seca. Por eso la placa, por eso el sarro, por eso el cálculo, por esos animales oliendo horrible esa boca, lleno de ¿qué? De concentrado de croquetas pegadas en los molares y aquí en todos los dientes, mejor dicho. Dañándose, pudriéndose, generando un caldo de cultivo para bacterias, para hongos, para lo que quieran, y dañando no solamente el diente por fuera, sino por dentro, y en fin, de esto ya les he hablado. Entonces, miren lo interesante que todo está unido, no me fui a la nutrición dando un bandazo, todo está unido, porque el bienestar de los animales depende de ti.
Ellos comen lo que tú les des. Ellos beben lo que tú les des, a la hora que tú les des. Ellos hacen chichi si tienen los gatos un arenero, varios areneros. Ojo, varios areneros. He visto casas donde un gato tiene un solo arenero y ni siquiera ese es el número. Un gato o una gata deben tener 2 areneros. 2. Porque eso es lo que está en su genética. Ellos no iban al mismo sitio a hacer chichi, a hacer popó. Se acaba de unir lo más hermoso de mi vida, que es mi hermana. Te saludo, mi cielo hermoso. Juliana Franco Baena, maestra de ceremonias. Necesita una maestra de ceremonias para un evento, se la tengo, mi hermana. Vea, nítido. Hace una labor muy hermosa desde su corazón. Es una mujer muy sensible. Entonces, todo lo que tenga que ver con tu mascota es tu responsabilidad. Y mínimamente debes estar educándote para tener bien tenido a la mascota que has decidido llevar a tu vida. Y entre esas cosas está, por ejemplo, tus emociones, saber cómo gestionar tus emociones para no afectar tanto a la mascota. ¿Ok? Muy bien. Continuemos pues. Lo de los celos que hablan de cuando el dueño presta atención a otro animal u objeto, amigos, eso es jerarquía. Les voy a decir que más allá que celos es jerarquía. Para un animal, especialmente estos mamíferos que han compartido con nosotros entre 15.000 y 30.000 años, ojo, 15.000 y 30.000 años antes de Cristo, o sea, estaríamos hablando, bueno, 2.000 y pico más. Y 9.000 años los gatos, imagínense esa cantidad de años, siendo los mismos, salvo hace 200 años, ellos necesitan jerarquía, ellos necesitan una manada coherente. El líder de los lobos, el lobo alfa, hace 30.000 años, antes de que empezara el perro a entrar y acercarse a las fogatas de las tribus nómadas humanas, porque quienes se acercan, todo esto está en el libro, todo esto está en mi libro, quienes se acercaron, ¿cuáles fueron los lobos que se acercaron al fuego humano y a las clanes y tribus humanas nómadas? No fue el lobo alfa, no fue la pareja del lobo alfa, no fueron ni siquiera los betas, fueron los lobos más dóciles, más mansos, o sea, los que comían de último, si les dejaban comida, los lobos más chingones. Tal vez esos lobos ni se apareaban con las lobas porque eso era una pelea, pues porque ustedes ya saben la jerarquía, cómo se maneja. Luego vienen a la manada humana, se acoplan, pero ellos necesitan un líder. Los gatos también, pero diferente. Pero estos cánidos necesitan un líder. ¿Quién es el líder? Tú. ¿Quién más? Tú. ¿Y cómo eres líder? Hay un capítulo que se llama Jerarquía en mi libro y en estos días hablé de ese capítulo, pero bueno, ahí está, es el capítulo 6. Jerarquía es el 6 o el 4 de mi libro. ¿Qué es lo importante de esto? Porque estamos hablando de emociones. ¿Y qué tiene que ver la jerarquía? Pues estamos hablando de celos. Aquí me saca la IA de Google celos. Y nosotros hemos hablado toda la vida de los celos de nuestras mascotas. Ay, mira cómo le dio de celos porque abracé a mi mamá. Como le dio de celos porque llegó el otro cachorro a la casa. ¿Está celoso? No, se desreguló la jerarquía. El perro necesita un humano coherente, que normalmente es quien lo alimenta y lo saca a pasear. Ese es el líder para ese perro. ¿Por qué? Porque le está dando su supervivencia y le está supliendo sus necesidades básicas como especie. Ese humano está cumpliendo las veces de líder. Un líder coherente que lo alimenta a la hora que el líder... Mire, esto es muy importante, chicos. A los perros hay que alimentarlos a la misma hora,
Hay estudios nuevos que dicen que con 2 comidas naturales, dieta natural, 2 comidas naturales tienen al día los perros, mejor que 3. Mejor que 3. Tengan ahí ese dato. Si el que lo alimenta y lo saca a pasear es el líder, esa misma persona es la que va a regular o desregular las emociones y su bioquímica de las mascotas por ahí derecho. Si le pasa algo a esta persona, si esta persona no llegó a tiempo para sacarlo, esa desregulación afecta mucho al perro. Mucho. Entonces, mi recomendación es que no le cambien. Si tú no puedes llegar temprano a sacarlo o a darle la comida como es, consíguete a alguien. Consíguete a alguien. Tú seguirás siendo el líder, pero el perro no se desregula porque no lo sacaron a pasear. Eso es terrible, terrible. En el reino animal es terrible la falta de rutina y de hábitos. Es terrible. No hagan eso. No hagan eso. Porque si bien cuando tú llegas vuelto miseria, a la hora que sea, te recibe el perro como si fuera la primera vez y eso es muy lindo. Se secreta oxitocina, eso es una maravilla, hasta dopamina, eso es una locura, hermoso. Pero recuerda que había un hábito que no se cumplió. No lo sacaste a pasear a la hora que era. Llegaste muy tarde, ya hoy no salimos a pasear Firulais, mañana lo saco temprano. Firulais no entiende qué está pasando, pero faltó su paseo. Y ahí se empiezan a enfermar. Se empiezan a enfermar. Entonces los celos que dicen que es por otra mascota o por otro juego, etcétera, etcétera, es desregulación jerárquica. Miren, esto lo pongo de relieve. Si ustedes tienen una mascota que lleva con ustedes un tiempo, la única, lleva un tiempo, ella es la que manda en ese entorno desde el punto de vista animal. No te manda a ti, porque tú obviamente eres el líder y eres el humano. No te manda, pero manda y tiene toda la bioquímica y tiene todo eso que huela a esa mascota. Se te ocurrió la brillante idea de traerle un hermanito, y tienes un perro y le traes un gato, entonces le vas a traer un hermanito. Primero, son 2 especies diferentes que no conviven tranquilos, salvo desde hace 25 años para acá que hubo un cambio, hay estudios de eso, hay una evolución comportamental de perros y gatos hace 25 o 30 años para acá, impresionante. Y empezamos a jugar más con el nuevo, le damos de todo al nuevo porque es el nuevo y empezamos a olvidar un poco el que ya estaba. Eso es una desregulación muy mala para la que ya estaba, porque la jerarquía de ella se perdió, porque empieza a pelear por espacio, por olor, por tu olor. Entonces, más allá de los celos como humanos y como entendemos los humanos, esto es una desregulación jerárquica. Bueno, tenemos cómo detectar las emociones, señales físicas comunes, felicidad, ansiedad, miedo, dolor. Mira que hay unos cambios que nosotros podemos y debemos comprender cuando la mascota tiene una mirada suave, frente relajada, cola en movimiento, alegría. Yo quitaría felicidad, alegría. Evitar el contacto visual, orejas hacia atrás, tensión en la frente, ansiedad. Por favor, no se acerquen al perro así, lo deben calmar primero y luego sí se acercan y luego le dan el cariño, porque si no pueden morderlos o un gato arañarlos. Ansiedad, evitar control visual, orejas hacia atrás, tensión en la frente. Miedo, esta es muy común, cuerpo encogido, cola entre las patas, temblores. Dolor, yo no sé por qué ponen acá dolor como emoción, porque el dolor no es una emoción. El dolor es algo fisiológico de supervivencia, como pues me duele un golpe. El dolor no es una emoción. El sufrimiento sí es una emoción y es del humano. En los animales hay dolor y genera toda una cascada de catecolaminas y de sustancias del estrés. Lo ponen como emoción por varias cosas, por los cambios que genera en la mascota o en el animal, y lo otro porque también hay un cambio bioquímico. El dolor, cambios bruscos de comportamiento, lamido excesivo en una zona o aislamiento.
Ese también son exactamente los mismos síntomas de un estrés prolongado. Son los mismos síntomas de un estrés tuyo prolongado. Muchas gracias por compartir el programa. Yo sé que esta información, como yo se las doy, es muy difícil que otro veterinario se las dé. Compartan el programa, denle me gusta. Hay muchas más personas que necesitan esta información. Y obviamente, qué rico ampliar esta comunidad maravillosa de martes y jueves. Muy bien. Miren pues la belleza. Les estoy mostrando, vamos a hablar del octavo capítulo. Sí, ya vamos en el último tramo del programa. En el octavo capítulo del libro Equilibrio biológico y emocional, lo que tu mascota dice de ti. Muy bien. Podemos leer el libro, podemos alquilarlo por 9 días o podemos hablar con la conciencia del libro. Esto es una magia, esto es una magia. Podemos hacer todo esto en nuestra plataforma Conscious Human Editorial. Entonces entré a hablar con la conciencia del libro. ¿Cuál libro? Equilibrio biológico y emocional, lo que tu mascota dice de ti. El saludo. Saludos, lector. He integrado toda mi arquitectura en esta matriz neuronal. ¿En qué concepto de mis páginas deseas profundizar? Podemos ponerle aquí lo que quieran. ¿Cuáles emociones tienen mis mascotas? Esto lo pueden hacer con este libro acá en la plataforma. Y dice, la conciencia está formulando su respuesta para que lo puedan hacer ustedes en cualquiera de los libros que tenemos. Obviamente yo lo que quiero es que lo hagan en mi libro. Y rápidamente nos dice lo siguiente. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. ¿Cuáles emociones? Te doy la bienvenida a mi esencia. Es fascinante que me preguntes esto porque gran parte de mi existir se basa en explicarte que tus compañeros de vida no son simples receptores pasivos, sino seres con una arquitectura emocional vibrante, aunque muy distinta a la nuestra. Debes comprender que ellos no procesan la realidad desde la lógica abstracta o la ética humana. Tus mascotas no sienten culpa ni venganza. Esos son conceptos que nosotros los proyectamos. Lo que ellos poseen es un sistema límbico, la zona del cerebro encargada de las emociones, que es increíblemente sensible a las frecuencias y estados biológicos de su entorno, por ahí derecho, de tus estados biológicos y de todo lo que esté sucediendo en su hábitat. Ellos experimentan emociones primarias y poderosas como el miedo, la alegría, el afecto, la ansiedad, pero sobre todo viven en una constante sincronización emocional contigo, como bien digo en mis páginas. Y aquí aparece un extracto del libro exactamente como está escrito. Las mascotas no necesitan entender la causa, sus sistemas nerviosos responden directamente a esas señales. Este fenómeno se conoce como sincronización emocional o arrastre biológico. Tus mascotas sienten tu calma como una invitación al descanso. Miren lo importante, queridos amigos. Las mascotas sienten ojo, tu calma como una invitación al descanso. O sienten tu ansiedad como una señal de alerta. Detectan tus niveles de cortisol y oxitocina incluso antes de que tú mismo seas consciente de tu estado de ánimo. Su emoción, entre comillas, suele ser un reflejo de la coherencia o falta de ella en el ambiente que compartes con ellos. Ellos vibran en frecuencias de amor, gratitud y paz cuando el entorno es seguro, pero también pueden somatizar tu tristeza o tu estrés, convirtiéndolo en letargo o hipervigilancia. No analizan lo que sientes, lo encarnan. Y termina esta interfaz con la conciencia del libro siempre con una pregunta. ¿Has notado alguna vez que tu mascota cambia su comportamiento justo cuando estás pasando por un momento de tensión o de profunda alegría? Bueno, mis queridos amigos, eso es una de las cosas maravillosas que tiene esta
esta plataforma de Conscious Human Editorial. Y nos vamos. ¿Dónde estaba? No lo tengo. Lo tenía marcado. Pero vámonos para el 8º capítulo. Mire, este es el 7º capítulo. Fundamentos de la... mire, esto que les estoy mostrando acá. Sonidos binaurales mientras van leyendo el libro. Bueno, este es el 7º capítulo de alimentación. Vamos a llegar al 8º, que son las emociones, solamente para mostrarles 2 cositas que ya estamos terminando. Miren la belleza. Esta es la carátula de el 8º capítulo. Efectos directos de las emociones humano-mascota. Es bidireccional, queridos amigos. Es bidireccional. Las emociones son bidireccionales. Tus emociones afectan a las mascotas y las mascotas reflejan emociones que también te van a afectar a ti. De una manera recíproca. Es muy bello. Es muy bello. Mírenlo. Y comenzamos con varias cosas. El vínculo invisible, la emoción como puente biológico. Bueno, ya vamos a terminar. La emoción no es simbólica, es fisiológica. Evidencia científica del vínculo emocional humano-animal. Aquí es importante. Diversos estudios han demostrado que los perros pueden distinguir emociones humanas como la alegría. Ojo, emociones humanas. Ya estoy hablando de las emociones humanas, cómo los perros la pueden distinguir. Esperen, yo les pongo este otro acá que podemos cambiar. Miren qué bonito el tema en blanco. Aquí lo ponemos en tema oscuro para que se vea mejor. Entonces dicen el enojo, la alegría, el enojo, la tristeza, combinando señales faciales con el tono de voz. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que los perros eran capaces de identificar emociones tuyas a partir de las microexpresiones, de la forma como te paras, del tono de la voz? Y nos dice un profesional de la comunicación que nosotros nos comunicamos, solamente el 7% de nuestra comunicación son las palabras que decimos o escribimos. El 93% de nuestra comunicación... Pero yo hago aquí una cosita que ya me están diciendo que vamos a terminar. El 97% de nuestra comunicación humana está dividida entre el tonito en el que lo dijiste, o cuando pones mayúsculas en un mensaje, y la posición de tu cuerpo cuando lo dices. Eso lo lee tu perro, más que el gato, pero el gato también, pero lo lee tu perro también. Y eso hace que cambie. Miren lo importante. El hogar como campo emocional compartido, esto es bidireccional. Lo que el humano transmite con su vibración, epigenética inversa y la plasticidad del vínculo. Queridos amigos, todo esto lo van a encontrar en el libro Equilibrio Biológico y Emocional, lo que tu mascota dice de ti. Ahí está, mira cómo quedó bonito la portada de una editorial digital de la cual soy miembro, la que estamos desarrollando para el mundo. Va a estar prontamente en todos los idiomas y vamos a tener voz, por si quieren escucharlo. No es un audiolibro, no. Es una voz, por si quieren escucharlo, para que les parezca, para que sea cada vez más práctico este mundo de la tecnología, pero una tecnología con mucho amor. Ya nos despedimos, nos vemos la próxima semana, martes ya, mañana es 1 de mayo, espero que disfruten muchísimo el día festivo. Nos vemos el próximo martes, 1, 2, 3, 4, el 5, ¿cierto? El 5 de mayo, martes 5 de mayo, 7 de la noche, para otro tema bien bonito, con todo mi corazón, para que ustedes aprendan, compartan cosas. Estén pendientes de mi canal, Julio Franco Animal Peace, Peace de paz en inglés, Animal Peace, en YouTube, porque ahí estoy posteando todos los en vivo están allí, los que estoy haciendo, todos están allí para que vayan y los miren, si no los han visto, para que los compartan, por favor, se suscriban, es gratis, todo eso es gratis. Ha sido un verdadero placer, me encanta siempre dar esta información, soy muy feliz haciéndolo y espero que a ustedes les sirva. Espero, si les sirve entonces ya saben, compartan, like, etcétera, etcétera. Listo, bye bye, muchas gracias.